Buenas, en este video vamos a resolver la segunda práctica calificada del curso de transferencia de masa del FICUTE del ciclo 2022. Este es de profesor Pizarro. Tenemos el problema que es 1 de la segunda PC, que es que se ha realizado el diseño para remover amoníaco del aire por contacto con agua pura. La mezcla gaseosa aire-amoníaco tiene un flujo de 18 kmol sobre hora y contiene 10% molar de amoníaco y se reducirá a 0,2% molar. La columna operará a una atmósfera y 15 grados centígrados. Los resultados del diseño son que el flujo de líquido de entrada de agua requerido es igual a 1200 kg sobre hora. La columna tiene un diámetro de 0,45 metros. La altura del empaque es 1,6 metros y el empaque utilizado son las sillas Behr de cerámica de media pulgada. Ahora, ¿qué es lo que piden? Piden que, de acuerdo al diseño, haya el porcentaje que representa el flujo de gas con respecto al flujo de gas de inundación. También piden hallar el porcentaje que representa el flujo de líquido con respecto al flujo de líquido de inundación y hallar la caída de presión que se presentará en la columna en pascales. Ok, vamos allá. ¿Qué tenemos primero? Los datos, ¿no? Primero diseñamos acá la columna. Como se trata de una absorción, dado que el amoníaco del gas va a absorberse por el líquido que entra, que es el agua pura, tenemos que entra el gas desde abajo y sale por arriba, y el líquido entra desde arriba y sale por abajo. Normalmente en estos problemas de absorción, los valores que se toman para calcular las inundaciones y todo son los valores de abajo, porque son los más grandes. Si se cumplen para esto, se cumplen para toda la columna. Ahora que tenemos que, el gas que entra son 18 kmol sobre hora y tienen un 10% molar de amoníaco, que es NH3. Eso se reduce a 0,2% molar. La presión es una atmósfera, la temperatura es igual a 15 grados centígrados. El líquido que entra por arriba es 1200 kg sobre hora, el diámetro es 0,45 metros, la altura es 1,6 metros y empaque sillas Behr cerámica media pulgada. ¿Qué datos tenemos acá? Tenemos la entrada, o sea el G2 es igual a 498,78 kg sobre hora. Ok, esto lo calculamos con esto. Tenemos el dato de que la concentración de entrada es 0,1 y la concentración de salida acá sería 0,2%. Acá la entrada de X1 es igual a 0 porque no tiene nada de agua pura. Y acá tendría sobreconcentración, aunque estos datos no son importantes, son importantes los datos de L y G. Ahora, tenemos que hallar la masa molar de la mezcla de gases, que sería 0,10, como es el 10% molar de NH3, y este acá sería 17, que sería gramos sobre mol, o kilogramos sobre kilomol, más 0,9 por 28,9, que esta es la masa molar del aire. Esto nos da el resultado de 27,71 kilogramos sobre kilomol de esa mezcla de aire amoníaco. El flujo es 18 kmol sobre hora por 27,71, sería 498,78 kilogramos sobre hora. Tenemos acá. Ahora, tenemos que hallar el NH3 absorbido por el agua. ¿Esto cómo se halla? ¿Qué tenemos? Tenemos las moles de amoníaco inicialmente, como es el 10% de 18, es 1,8%, es 1,8 kmol, menos el X, que va a ser el NH3 absorbido en moles, sobre el total, menos X. Esto sería lo que queda de amoníaco sobre lo que queda en total, ¿no? Y esto tendría que ser 0,2%. Hallamos esto en calculadora, sería X es igual a 1,767535 kmol sobre hora. Entonces el NH3 absorbido, si lo queremos poner en kilogramos para sumarle al líquido, sería 1,767535 kmol sobre hora por 17 kilogramos sobre kilomol, que era su masa molar. Tenemos que sería 30,04809 kilogramos sobre hora. Entonces el G1 de acá, aunque no es importante hallarlo, pero igual lo hallamos, vendría a ser 498,78 menos 30,04809,
sería 468,7319 kilogramos sobre hora. El L2 sería el L1 más el NZ transferido, esto es en kilogramos. El L2 sería 1200 kilogramos sobre hora más 30,04809 sería 1230,04809 kilogramos sobre hora. Ahora, para ya los valores de la inundación, esto es por teoría y también necesitamos utilizar el Table, porque en el Table hay una gráfica que nos indica cuál es, que nos relaciona una tiza con una ordenada con los que se hallan con los datos que nos dan, y mediante los cuales también podemos observar la inundación y también la pérdida de presión de cada uno de los trabajos para absorción o desorción. Que tenemos que la tiza, como se halla con el L y el G. Esta rayita de acá es para decir que estos son sobre el área transversal. ¿Okay? Esto es el L, pero sobre su área transversal. Este también el G sobre su área transversal. Pero como los dos son sobre su área transversal, se pueden eliminar, sería L sobre G normalmente. Ya, esta es la densidad del gas sobre la densidad del líquido menos densidad de gas a la 1/2. Con esto sería la tiza. Y bueno, se usan los valores más altos, como dije antes, en este caso es una absorción, por lo tanto se usan los valores de abajo, que son los más grandes. Este de acá y el L2 que hallamos. Ya. Ahora, para la densidad del gas, utilizamos que la densidad del gas es igual a la presión por la masa molar del gas sobre la constante R por la temperatura. Tenemos todos estos datos, los reemplazamos, tenemos que la densidad del gas es 1,1733 kilogramos sobre metro cúbico. Y de tablas podemos hallar del agua a 15 grados centígrados en la atmósfera. La densidad del líquido es igual a 999,19 kilogramos sobre metro cúbico. Y la viscosidad del líquido es 1,138 por 10 a la menos 3 kilogramos sobre metros segundo. Ahora, esto de acá podríamos decir que es igual tanto para el agua una vez que contiene el amoníaco, porque la variación sería muy mínima y sería prácticamente lo mismo. Ok, tenemos que asumir eso. Entonces, igualando todo, tenemos que la prisa que es 1230,04809 sobre 498,78. Están en las mismas unidades. Por acá tenemos la densidad del gas, densidad del líquido, densidad del gas al lado medio. Esto sería 0,0845568. Y bueno, ya tenemos la tiza, nos falta ya la ordenada, que la ordenada sería el G'. Como ya he dicho antes, esto significa que es sobre área transversal al cuadrado por el CF, que después vamos a ver qué es como una pérdida de carga, por la viscosidad del líquido a la 0,1 sobre la densidad del gas, disculpen, por la densidad del líquido menos la densidad del gas. Ahora tenemos casi todo esto. Como llamamos esto, como dije antes, el gas rayita es igual al flujo de gas sobre área transversal, que sería área del cilindro, del tanque, ¿no?, que utilizamos. Ya tenemos que es 498,78 kilogramos sobre hora por una hora sobre 3600 segundos. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar esto en función de kilogramos sobre metro cuadrado segundo, debido a las unidades que tienen la densidad y todo lo demás. La área transversal que es 0,45, que se acuerdan que esto era el diámetro, disculpen, del tanque, del absorbedor del cual vamos a utilizar, al cuadrado por pi sobre 4 metros al cuadrado. Todo esto nos saldría 0,871147 kilogramos sobre metros al cuadrado segundo. Ahora, el CF es típico de las monturas utilizadas. En este momento utilizamos la silla Behr de cerámica de media pulgada, y del Treival tenemos el dato que esta de acá nos da un CF de 240. La ordenada, por tanto, sería, reemplazando todo, 0,09065. Esto no tiene unidades y ok. Y con esos datos y el gráfico del Treival, que lo mostraré ahorita, vemos que la diferencial de presión, la caída de presión sobre el Z, que es la altura, es igual a 600 pascales sobre metros. Ahora,
¿Cómo podemos corroborar esto? Okay. Recordemos que la abscisa es 0,084, ¿ya? Y la ordenada es 0,09. ¿Ok? Tenemos acá la imagen que les dije del Treival, del libro Treival. La abscisa es esta. Vemos acá también está su ecuación, y la ordenada también acá está su ecuación. La abscisa era 0,084, 5, 6, 7, 8, acá más o menos. Y la ordenada es 0,09, si no me equivoco. Ya, entonces tenemos esta línea de acá hasta acá, que choque con el 9 un poco acá. Y tenemos este punto acá, donde marca el cursor. Y vemos que ahí aproximadamente está entre 400 y 800. Esto de acá que son pascales sobre metros. Y como está prácticamente en mitad de las dos, sería 600. ¿Ok? Entonces podemos decir que el diferencial de presión sobre Z, la caída de presión sobre Z es 600 pascales sobre metros, pero tenemos la altura, que es igual a 1,6 metros, por lo tanto la caída de presión será 960 pascales. Ese era el ítem C que nos pedían, por lo tanto tenemos caída de presión es igual a 960 pascales. Ahora, para hallar el A, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Necesitamos hallar el G de inundación. ¿Por qué? Porque el flujo G, digamos, flujo de gas es G, es igual al G de inundación por un porcentaje del mismo. Para hallar dicho porcentaje tenemos que hallar el G de inundación. Esto se hace mediante tanteos, más que nada. Ok, tenemos la abscisa es igual a, como dije antes, el flujo líquido sobre el flujo de gas de inundación. Esto porque cuando pones esta abscisa de acá, tiene que ser una abscisa ordenada que te den acá, que se encuentra en esta línea que es la más grande, que esta es la línea de inundación aproximada. ¿Okay? Si una abscisa te da este número con el gas de inundación, con el flujo de gas de inundación, tiene que darte acá, y este mismo puntito tiene que ser acá. O sea, estas abscisas ordenadas tienen que ser siempre las que dan las que tienen que encontrarse en esta línea de inundación. Okay. Entonces tenemos flujo de líquido sobre flujo de gas de inundación por la densidad del gas, densidad de líquido, densidad del gas, al 1 medio. Y como no tenemos esto, es lo que nos falta, lo dejamos en incógnita. Tenemos todos los valores y bueno, acá tenemos que utilizar esto en kilogramos sobre segundo, que es los valores en los que está más que nada la tabla, el gráfico que nos dan en el Treival, ¿ya? Así que el líquido era 1230,048 aproximadamente kilogramos sobre hora. Y para kilogramos sobre segundo sobre 3600 sería 0,34168 kilogramos sobre segundo. Ok, ya, entonces sería esto sobre el G de inundación. Ahora, para que esto podamos hallarlo casi igual con la ordenada, ven que la ordenada está con G', ok, y tenemos que poner los dos en el mismo sentido. Entonces, este G de inundación lo pasamos a G' de inundación, dividiéndolo entre su área transversal y multiplicándolo por su área transversal, ¿no? Esa ya la tenemos, que es esta de acá. Hacemos todos los cálculos, nos quedaría que la abscisa es igual a 0,073657 sobre G' de inundación. Ok. Una vez que tenemos eso, también tenemos que hallar la ordenada, que es igual a la G' de inundación al cuadrado, que esto sí esto también es incógnita, por CF que tenemos, por viscosidad del líquido de la 0,1 que la tenemos, por las densidades que la tenemos. Reemplazando todo nos daría 0,1045 por G' de inundación al cuadrado. Ahora tenemos los dos valores y tenemos que ir tanteando. Que es una cosa para tantear, empieza desde el 1 por si acaso, ¿no? Tenemos el G de inundación, G' de inundación, que le ponemos el valor de 1. La abscisa sería 0,073657 si le ponemos valor de 1, y la ordenada sería 0,1045 si lo ven bien. Ahora, esto de acá vamos a ir al gráfico y vamos a ver si corresponde. 0,07, 0,10, 0,0567, 0,07 y 0,10. ¿Ok? Nos darían este punto de acá, entre 400 y 800 de nuevo. Por lo tanto, no podría ser porque tenemos que llegar a la curva de inundación y volvemos a tantear.
Ahora pueden hacerlo con datos menores, tanto como datos mayores, ¿ok? Y aproximadamente nos saldría a la 1.5. La G de inundación es igual a 1.5, lo cual nos daría una tiza de 0,0491 y una ordenada de 0,2341, 0,05, aproximadamente 0,23. 0,05 y 0,023, aproximadamente acá. Vemos que sí llega a la curva de inundación, por lo tanto esa sería nuestra respuesta. Tenemos el G' de inundación que es igual a 1,5 kilogramos sobre metros al cuadrado segundo. Esto de acá, para hallar G de inundación tenemos que multiplicarlo por su área transversal. Tenemos ese dato y por lo tanto nos saldría 0,238564 kilogramos sobre segundo. La pasamos a kilogramos sobre hora, sería 858,833 kilogramos sobre hora. Y tenemos los dos valores de inundación, de G normal y G de inundación que tenemos. Lo reemplazamos y hallamos el X. El X nos daría 0,5807 y por lo tanto la respuesta sería G es igual a 58,07% de G de inundación. Esto es importante más que nada. Bueno, ahora como hallamos L de inundación, bueno, para esto sería un caso casi igual, sería la tiza de L' inundación sobre G' inundación por, bueno, las densidades ya las tenemos, a un medio. Eso nos daría L' inundación sobre 0,871454, ok, por 1,1733 sobre 999,19 menos 1,1733 a la 1 medio. Ok, la tiza nos sería igual a L' inundación por 0,03935. Ok, ahora tenemos G' inundación y por lo tanto tenemos la ordenada, que sería esta de acá. Por lo tanto la ordenada nos saldría 0,09065. Después del gráfico tenemos a la tiza, que es igual a 0,4, ahí en el gráfico de inundación de estos dos, y 0,4 sería L' de inundación por 0,03935. Haciendo el cálculo sería L' de inundación es igual a 10,1628 kilogramos sobre metro cuadrado segundo. L inundación sería 1,61633 kilogramos sobre segundo, que sería 5818,80 kilogramos sobre hora. Ahora, el L es igual a un X por L inundación, sería 1200 es igual a X por 5818,80. El X sería 0,2062 y entonces sería el L es igual a 20,62% de la L inundación. Bueno, y con eso sería todo, los resultados, los cálculos de la segunda práctica calificada del curso de transferencia de masa del ciclo 2022. Espero les haya sido de ayuda y bueno, gracias por ver.